Con Avengers se cumplió una promesa, juntar al equipo principal por primera vez en la historia. Sin embargo, a la vez nos prometieron un par de cosas más. Una muy clara fue que con la aparición de Thanos nos adelantaban un evento mucho más grande, y otra no escrita ni verbalizada, pero que todos asumíamos, era que algún día veríamos un crossover masivo con todos los superhéroes que nos pudiéramos imaginar. Pues el día llegó. El UCM se convirtió en un fenómeno abismalmente popular, permitiendo que esto se diera. Feige no quiso apresurar las cosas y hacerlo inmediatamente en la secuela, por lo que preparó más el terreno y pensó este evento para el cierre de la fase 3. Querían tirar la casa por la ventana, por lo que prepararon una película dividida en dos partes, algo que de 2011 a 2015 era muy popular, más que nada gracias a Harry Potter, pero que por lo insulsas e innecesarias que terminaban siendo este tipo de películas, ese formato pasó de moda muy rápido y llegaba a ser hasta perjudicial, por lo que aunque Avengers 3 y 4 se pensaron, escribieron y grabaron en conjunto, decidieron que cada película fuera su propia cosa. Una excelente decisión porque sí, aunque ambas cuenten una misma gran historia, se sienten las diferencias entre las dos. Total que por aquellos ayeres de 2017 finalmente se acercaba Infinity War y el mundo entero contenía la respiración en espera de su llegada, y no es exageración, no creo ser el único que sintió una ansiedad inmensa por ver el tráiler de Infinity War cuanto antes. Hasta surgió ahí una polémica cuando lo pusieron en la Comic Con y se filtró, carreras terminaron por ese suceso, un poco exagerado, pero bueno, las cosas de la vida. Y es que esto era algo que se sentía enorme, y como les digo, no solo los fans de Hueso Colorado estábamos al pendiente de esto. Para este punto ya había cientos de miles de personas atrapadas por el UCM. Según mi propio censo de la población, al UCM lo voltearon a ver con Avengers, empezó a jalar gente en la fase 2 y con las pelis de Iron Man, sobre todo con Civil War se volvió masivo, y ya a vísperas de Infinity War era completamente una moda. Muchísima gente se unió a todo este fenómeno, algo que para mí por una parte me parecía insólito, ¿saben? O sea, yo llevo en este mundillo desde que tengo memoria, y en mis tiempos superhéroes, anime y videojuegos eran cosas para los raritos de la clase. Éramos un nicho muy pequeño, pero precisamente en 2018 me sorprendió ver que tanto Marvel como Dragon Ball estaban dominando el mundo. Díganme quién no se topó con la típica publicación requisitos para ver Infinity War conmigo. No mamen, qué pinche cringe. Todos los que no estaban al corriente de inmediato se pusieron a ver las 18 películas que había por puro FOMO, o bueno, 17, yo no me olvido que muchos se saltaban la de Hulk, y cuando salían los trailers era todo un evento. Al menos en mi escuela, los días en los que salieron era buscar al vato que tenía datos para verlos a primera hora del día y debatir todo el día al respecto. Fue la primera vez que me interesó ir a una función de medianoche, la primera vez que lidié con los servidores de mierda de los cines, la primera vez que deseaba comprar una palomera, en fin, todo fue mágico. La época pre-Infinity War fue muy bonita, y por suerte no solo se quedó en la expectativa, todas nuestras fantasías se cumplieron y Marvel nos entregó la que hasta ahora sigue siendo su obra maestra. Agárrense que ahora sí vamos a estar aquí un buen rato. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. 10 años después de que iniciara todo, nos encontramos en la cúspide, y ya desde el inicio la vibra se siente muy diferente. El intro de Marvel, que desde su previa versión de la fase 2 siempre aparecía con una fanfarria muy superheroica, esta vez lo vemos con un silencio sepulcral y una llamada de auxilio de esas que siempre encuentran en películas de terror, proveniente de la nave de Thor y los Asgardianos, pues está siendo atacada por Thanos, el titán loco y su Orden Negra. Y bueno, Thanos, aunque ya no lo habían presentado previamente en pequeñas apariciones, realmente si no tenías conocimiento de los cómics no tenías por qué saber nada de él, solo sabíamos que era un güey interesado en la joyería, por lo que esta película tenía la tarea de presentárnoslo en forma con todo lujo de detalles para establecerlo como el final boss que estaba destinado a ser. Y pasó algo curioso que solo se podía dar en el UCM por su forma de hacer las cosas. Esta película no es de los Vengadores, el protagonista de esta historia es Thanos, algo muy lógico si lo pensamos, pues absolutamente todos los superhéroes que aparecen aquí, que no son pocos, ya los conocemos, ya sabemos cómo son, han tenido su desarrollo, algunos hasta ya han concluido su camino falsamente para volver como 3 veces, entonces esta película se prestaba perfectamente para enfocarse en el villano y que los héroes simplemente reaccionaran a todo su maléfico plan, el cual no es tan maléfico. Thanos en los cómics tiene un objetivo más trambólico, es un simp, se desvive por conquistar a la muerte, ya que en Marvel la muerte tiene forma física, y bueno, en el UCM también, y la verdad se entiende el simpeo. Thanos buscaba las gemas solo para hacer desmadre y ver si la muerte lo pelaba, una motivación que tal vez no quedaría tan bien en pantalla, o bueno, depende mucho de cómo lo abordes, pero para no complicárselas tanto, los Russo y Marcus y McFeely rediseñaron al personaje como un activista extremadamente radical. Resulta que en su planeta natal, Titán, había problemas de sobrepoblación, como en China, con el peligro inminente de agotar sus recursos, como en China, y por ende ideó un plan que consistía en eliminar a la mitad de la población aleatoriamente
posible para salvar a su mundo. Como en China. Nadie le hizo caso y por eso lo llamaron el Titán Loco. Era un discriminado, además de que, bueno, es raro que saliera morado considerando que su hermano es Harry Styles. Pobre chico. Pero bueno, eso es irrelevante. Como su mundo pereció, él se encargó de aplicar sus métodos draconianos en todo lugar que él creyera necesario, pero eso requiere mucho tiempo y laburo, así que mejor decidió buscar las gemas del infinito para que juntas, dominando todos los aspectos de la existencia misma, pudiera llevar a cabo su plan con un simple chasquido de dedos. Este plan se supone que lo tiene pensado desde que Gamora era chiquita, pero por alguna razón que escapa a nuestro entendimiento decidió quedarse sentado sin hacer nada hasta donde sabemos mínimo por 6 años, en lo que sus lacayos inútiles se las buscaban. Es hueva. A ver, la verdad sí está muy pendejo Thanos por no haberlas buscado él desde un inicio, porque en esta peli las juntó en máximo 2 días, así que si desde 2012 se hubiera puesto a juntarlas, otra cosa sería. La única razón por la que puedo justificar que no lo haya hecho es porque no supiera dónde estaba la gema del alma, porque las demás sí sabía. Él tenía la de la mente, sabían que el Tesseracto y el ojo de Agamotto estaban en la Tierra, y en cuanto aparecieron el Ether y el Orbe ya las tenía todas a la vista. Mínimo desde 2014 pudo haber juntado esas y ya con todo ese poder buscar la del alma, pero se le durmió. Además de que ahí hay otra cosa rara con toda la historia del guantelete, pero ya lo hablaremos más adelante. Lo que importa es que Thanos finalmente se decidió a juntar las gemas del infinito, y fuera de cámara le chingó a Sandar la gema del poder, y como Loki se llevó el Tesseracto de Asgard, les tocó inspección. También acá, fuera de cámara, asumimos que Valkyria se escapó con la mitad de la nave, o Thanos los dejó escapar, porque no vemos ni rastros de ella, y Thor especifica que le mataron a la mitad de su gente. Además de que en la siguiente, pues los vemos a todos. Yo hubiera cambiado a Korg por Heimdall, ¿sabes? Pero qué suerte tienen los que no se bañan. La nave es una pila de cadáveres donde los únicos que quedan respirando son Heimdall, Thor y Loki. Thanos, además de querer el Tesseracto, tiene cuentas pendientes con Loki por su fracaso en Nueva York y le exige que se lo entregue, de lo contrario eliminará a Thor con la gema que acaba de conseguir. Loki, como de costumbre, finge que no le importa, pero como comentábamos en Ragnarok, Loki ya no es el mismo que vimos en la batalla de Nueva York. La muerte de su madre, el haber cumplido su objetivo y la validación de su padre lo han convertido en alguien diferente. Ya no siente más rencor hacia Thor y verdaderamente lo considera su hermano, porque mientras antes decía esto, Your father. He's not my father. ahora dice esto. Odin's son. Entonces por supuesto que no permitirá que lo maten, pero tampoco le entregará el Tesseracto a Thanos tan fácilmente, y le aplica una que le aplicaron a él años atrás, sacándole a Hulk por sorpresa. Y esto es un tema interesantísimo porque esta escena inicial, como es crucial para la presentación de Thanos, debía verse totalmente imponente e imposible de derrotar, por lo que lo mejor que se les ocurrió fue que le pusiera una arrastrada a los Vengadores más fuertes, cosa que tiene sentido y la verdad estuvo chido verlo, pero acá la evolución de Hulk toma un camino cuestionable, pues a raíz de esto no volveremos a ver a Hulk hasta dentro de unos meses, pero de unos meses ahorita hablando de la vida real. O sea, la humillación fue tanta que ya no quiso salir por 8 años, 10 si hablamos dentro del UCM. Y la justificación es que Hulk ya no quiere ser usado para la batalla y la chingada, pero honestamente no se siente así. Miedosito. Y bueno, esto entiendo que lo hicieron para nerfear a los héroes, ya que si tenían a Hulk todo el rato hubieran tenido mucha más ventaja y la historia no necesitaba eso. Por eso a Hulk me lo volvieron puñetas. Ya que Hulk no sirvió para nada, aquí Heimdall mejor lo manda a la Tierra para que avise a los Vengadores de la situación, cosa que le cuesta la vida, y finalmente Thanos consigue su segunda gema, la gema del espacio. Que acá pasa algo que en su momento no me gustó, y es que desde que salió este arte de Infinity War se me hizo muy raro ver a Thanos así, sin su armadura, no entendía por qué, y la razón resultó ser que gracias al poder de las gemas, Thanos se sentía tan rotísimo que ya no le hacía falta ninguna protección, por lo que poco más y pudo haber aparecido desnudo. Pero bueno, no tuvimos la suerte y solo se conformó con enseñar la calva, sirve de que refleja más la maldad, nunca mejor dicho. ¡Mis ojos! Aunque datazo que solo ves si tienes buen ojo, los efectos de Thanos están muy bien hechos, está exageradamente detallado, le vemos hasta los pelitos del brazo, y gracias a esto podemos darnos cuenta de que Thanos no es calvo, se rapa, ahí se le ven los pelillos. Oye, ¿por qué tienes la cabeza redonda como una pelota? ¡Ay, no te burles de mí! Los que estudiamos las artes marciales tenemos que rasurarnos la cabeza. ¡Mira la cabeza del maestro! Yo lo tengo así porque soy calvo.
Loki, mostrando torpemente que ya cambió, comete una imprudencia, intenta asesinar a Thanos con un cuchillito. Esto podría parecer algo fuera de su personaje, pero es que este Loki, insisto, ya es diferente, ya no quiere huir. De hecho, más adelante en su serie nos mostrarían un escenario en el que Loki seguía siendo el mismo de siempre en este momento, escondiéndose y desapareciendo para siempre, aunque eventualmente se arrepentiría y reconocería lo que este ya reconoció, y así por primera vez se enfrenta de cara a sus enemigos sin trucos ni nada, y pues le salió mal. Y aquí vamos a sobreanalizar este pedo porque tengo ganas de ponerme mamador sin saber una mierda de nada. Esta frase yo creo que surge de lo que le dijeron dos personajes en el pasado. Uno es Odín, cuando trató de hacerle ver que no debía sentirse superior a nadie más por ser un dios, medio hipócrita, ¿verdad? Pero bueno, realmente yo creo que lo que tuvo más peso fue lo que le dijo Coulson antes de morir. You're going to lose. Why? It's in your nature. Irónica y poéticamente, Loki llegó a la misma conclusión de que por su naturaleza Thanos no ganaría, eventualmente iba a fracasar, y antes de su muerte sentenció a Thanos a perder con esta frase, puro cine. Y otra frase que también quedó muy chida pero que aún no tiene remate es la que le dice a Thor de que el sol brillará sobre nosotros una vez más. Y bueno, espero, quiero y deseo que eso se retome en Doomsday o Secret Wars, porque si no claramente sería una decepción. Y así Loki muere definitivamente. O al menos dejando a Thor completamente solo a la deriva en el espacio tras la destrucción de su nave, mientras que Bruce Banner llega a la Tierra cayendo en el Sanctum Sanctorum para avisarle a Doctor Strange de la llegada de Thanos. Reitero, será de los calvos malvados más ojetes de la historia, pero alabado seas Joss Whedon por haber impuesto que las películas de Avengers iniciaran así. Vaya escenón, esta historia no pudo iniciar de mejor forma. 2 muertes, 2 humillaciones, pura tensión, una amenaza grandísima, una conexión increíble que sería el detonante de muchas más, pura perfección. Y solo hemos comentado la escena inicial. Dios mío, es que esta película es otro pedo. Si pudiera, escribiría un libro. Como digo, la conexión tan simple y natural que hicieron con que Hulk cayera en el Sanctum Sanctorum dio como resultado una de las mejores interacciones entre héroes de Marvel. Strange rápidamente se pone al tanto de la situación y debe avisarle a Tony Stark, que se encontraba tranquilo paseando con Pepper mientras discutían sobre si estaba embarazada o no. Pero ya saben, Pepper y sus cosas, se le olvida la detonada que le pusieron y dice que no, aunque sí está. Pero bueno, eso de momento no importa. Tony vuelve a ver a Bruce tras 3 años y al comentarle todo lo de Thanos, de inmediato lo asocia con su estrés postraumático. Todo lo que temía era real y ahora debe enfrentarlo solo, porque por las mamadas del gobierno, con los acuerdos que no sirven para absolutamente nada, los Vengadores están separados y precisamente sabiendo que Visión tiene la gema de la mente, necesitan protegerlo cuanto antes, pero el güey se fue de vacaciones con Wanda. Miren, es incierto si habiendo estado unidos los Vengadores habrían podido repeler a Thanos, porque verdaderamente llegó con un nivel de peligro altísimo, pero capaz que mínimo no los hubiera agarrado tan desprevenidos. Estaban todos dispersos por el mundo y por eso Civil War sí tuvo impacto en el UCM y fue una buena idea haberla adaptado tan pronto. Pero bueno, antes de que puedan hacer algo, se aparece una nave de la Orden Negra en Nueva York que deben enfrentar y que también nota nuestro querido Peter Parker, porque claro, vive en Nueva York, debería percatarse de problemas así, ¿no creen? Rápidamente se escapa de su autobús, aprovechando que todos se distraen por la nave, menos Stan Lee, que ya está bien curtido, y comienza la que pudo ser la segunda batalla de Nueva York, con Tony estrenando nuevo traje. Miren, yo desde que era un pequeño renacuajo llegué a leer un cómic de Iron Man donde tenía una armadura que se le ponía sola y para mí eso era algo espectacularmente asombroso y moría de ganas por verlo algún día en las películas, y cuando finalmente apareció aquí fue increíble, lo que siempre soñé, la neta. Pero pasa algo con esta armadura y es que con el tiempo es lo que más ha envejecido de esta película. Se ve terrible. Creo que es un hecho que de todas las armaduras que hemos visto de Iron Man, esta es la que peor se ve. Por lo mismo de que es de nanotecnología, quisieron hacerla muy lisa y genera un efecto extraño. Sabes en todo momento que no es real. Y si a eso le añadimos el cáncer que terminó siendo la nanotecnología para el cine de superhéroes, pues este momento no envejeció nada bien. ¿Y se acuerdan de que les dije que James Gunn fue el primero en mostrar cosas de nanotecnología en el UCM? Bueno, es cierto, pero pudo no ser así, porque se me olvidaba una escena eliminada de Iron Man 2 que no comenté porque quería dejarla para esta peli y casi se me olvida. Y es que Tony ya desde ese entonces estaba trabajando con nanotecnología, una pelotita nomás para ser precisos. My nanoball? I don't want to play with your ball.
En fin, mientras se enfrentan a Ebony Maw y Cool Obsidian, que le cambiaron el nombre por no querer decirle Enano negro. los que más brillan son Iron Man y Strange, que vaya dúo, la química que tienen estos dos es increíble y es normal porque son dos personajes muy similares, no por nada sus películas se parecen tanto, ególatras a más no poder, ambos interpretados por actorazos que casualmente también han sido Sherlock Holmes. Tan buena era la química entre ellos que se tenía pensado una escena donde cambiarían de poderes, o sea Strange con la armadura y Tony con la capa, pero al final no encontraron la forma de que funcionara en la peli. Lo bueno es que mínimo llegó a las Hot Toys. Tony y compañía fracasan en evitar que se lleven a Strange y Peter, aferrándose a la nave, se queda pegado hasta que casi sale de la atmósfera, por lo que Tony decide darle el Iron Spider. Otro momentazo de la peli que no envejeció tan bien porque el Iron Spider igual se convirtió en un cáncer para Spider-Man que muchos ansiábamos ver destruido, pero en ese entonces fue un momento maravilloso. Tony lo manda de regreso a casa, pero a Peter le vale ver y lo acompaña lejos de casa hasta el punto en el que se encontrarán sin camino a casa. Y bueno, a partir de aquí la peli va a ir rolando el protagonismo en distintos grupos, porque obviamente manejar a 20 y pico personajes es dificilísimo y no pueden estar todos juntos todo el tiempo, así que decidieron hacer equipos y de momento hay 3. Bruce va a contactar a Steve para reunir a los Vengadores, Tony y Peter deben rescatar a Strange y por último aparecen los que hasta este punto habían estado más aislados del UCM, los Guardianes de la Galaxia acuden a la llamada de auxilio de los Asgardianos y se encuentran con Thor, enterándose también de la situación con Thanos gracias a él. Editando el video me di cuenta de algo que nunca había razonado, y es que acá parece que los guardianes están dentro del hiperespacio de Star Wars, pero que no se supone que acá ese tipo de viaje será a través de los saltos hexagonales. Cierto. Y con este crossover quiero aprovechar para decir que la comedia de esta película es fenomenal, está buenísima, hay mucha, sobre todo con los guardianes y no desentona para nada, la peli sabe cuándo soltar un chascarrillo haciendo ultra memorables todas las interacciones entre los personajes y cuando la cosa se pone seria se controlan, no es como con Age of Ultron que sí se les fue de las manos, acá se compaginan perfecto las risas, la epicidad y la seriedad. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Thor llega a la conclusión de que la única forma de enfrentar a Thanos es consiguiéndose otro martillo, ahora que controla a la perfección su poder, con un reemplazo de Jonathan sería invencible, por lo que junto con Rocket y Groot se van hacia Nidavellir en busca de que los enanos le forjen otro, mientras que Star-Lord y los Guardianes se van a Nowhere por ser el siguiente destino de Thanos para conseguir la gema de la realidad. Y bueno, por obvias razones Gamora toma mucho protagonismo, al ser la que tiene un vínculo más fuerte o cercano hacia Thanos. Vemos su pasado, cómo Thanos atacó su planeta de la misma forma que todos, aplicando su filosofía y por X motivo se la quedó, se le hizo curiosa, yo qué sé. ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! Aunque acá viendo la peli por milésima vez me surgió una teoría conspiranoica de por qué se la queda, pero la hablaremos cuando toque. Otro punto bueno que quiero mencionar, no tanto de la peli sino del UCM, es la relación entre Peter Quill y Gamora. Me gusta que ellos dos no hayan sido pareja desde la primera película, siento que se tomaron su tiempo para emparejarlos, de hecho aquí es la primera vez que los vemos juntos, se siente muy natural su relación y le da un plus el hecho de que pues aquí se acabará abruptamente. Esta peli no deja que el amor triunfe, porque por otro lado también tenemos la relación de Wanda y Visión, que esta, contrario a la de Peter y Gamora, sí la siento un poco más forzadilla, al menos de momento. En Civil War se veía que había cierta complicidad, medio raro, ¿no? ¿Cómo te puedes enamorar de un robot? Bueno, supongo que últimamente pasa más seguido de lo que quisiéramos, pero es raro. Su relación sí se siente como que la metieron porque así es en los cómics más que nacer de forma natural. Ya con WandaVision lo mejorarían, pero acá lo importante es que son novios y a Visión le valen ver los acuerdos que firmó por sus mamadas del Team Iron Man de que no, es que hay que obedecer al gobierno. Pues ahí está la pinche IA haciendo de las suyas, mucho catástrofe y la chingada, pero Alexa se echa sus escapadas de vez en cuando con una fugitiva de la ley. ¡Qué vergüenza! Visión, gracias a la gema y a las noticias, se da cuenta de que algo anda mal, pero antes de que pueda hacer algo, ¡zas!, que se lo clavan por detrás. Mira que Corvus no es precisamente chiquito, pero Wanda ni lo ve, y por esta clavada tenemos al segundo personaje nerfeado de la película. Ya desde Civil War se notaba el nerfeo, pero bueno, allá estaba peleando con sus amigos, no quería matarlos, pero acá... Visión es un ser poderosísimo, sobre todo en el UCM por tener una gema del infinito, y acá la verdad da pena lo inútil que es. Al igual que con Hulk, entiendo que no querían que los héroes tuvieran tanta ventaja, pero sí se pasaron con este güey, mínimo que diera una pelea decente antes de que se lo clavaran, no sé, pero no hace nada. Wanda a duras penas puede protegerlo y afortunadamente para ella aparece en su rescate el único e inigualable... Y de la nada
apareció en respuesta a nuestras oraciones, justo cuando toda esperanza era nula. Magistral la forma en la que usaron y presentaron a todos los personajes. Ya desde antes de que salgan sabes quién va a salir, es súper satisfactorio. Top 10 mejores entradas del anime. Y por cierto, dato no menor, Steve aparece ni más ni menos que con el tema de los Vengadores, porque él y sus fugitivos son verdaderamente el equipo y no los perritos estos del gobierno. Más pruebas irrefutables de que el Team Iron Man nos pela toda la vez. Steve aparece con una barba poderosísima y una facha insana. Yo creo que es el único ser humano en el mundo que puede verse increíble con un traje todo mugroso, porque esa madre no ha visto una lavadora en 2 años. Técnicamente aquí podríamos llamarlo nómada, porque hasta se arrancó la estrella. Ya no se siente el Capitán América tras todo lo que pasó en Civil War, porque aunque él tenía razón, pues también le pesa todo lo que le dijo Tony. Es que Steve es Dios. Se supone que estos 2 años ha estado ayudando gente como puede, junto con Sam y Natasha, que de Natasha la verdad me parece el peor look de Black Widow de todo el CUM, porque aunque luego tendríamos el trasfondo de que está inspirado en Yelena, es un trasfondo que no lleva a nada, solo queda como un dato curioso, porque si se hubiera muerto Yelena capaz que sería más simbólico el look, pero no, casi solo le copió porque sí. Y no sé, Natasha se ve rara rubia, sé que suena estúpido porque Scarlett Johansson es rubia, pero no sé, este look en particular no siento que le quede. Por lo delicado de la situación, a Steve le importan un comino los acuerdos inservibles y se regresa al complejo para discutir un plan con Doña Chida. La verdad es que encaja muy bien que ya no sea Don Chido, está más chistosito de lo normal a partir de aquí, muy sarcástica la marciana esta. Como es bastante peligroso que la Orden Negra se apodere de las gemas, Visión propone sacrificarse para destruir la suya, cosa que no permite Steve porque no quiere intercambiar vidas. Y esto yo sé que suena contradictorio con que cientos de wakandianos dieron la suya por proteger a Alexa, pero bueno, a lo que se refería Steve es a que no quería la solución fácil de ¡ya, vamos a matarlo! De ser por él, estaría dispuesto a dar únicamente su vida por defenderlo, pero bueno, Bruce aparece con la solución de que tal vez puedan quitarle la gema sin matarlo y los wakandianos están dispuestos a defenderlo también, así que bueno, es más honorable morir en batalla a decir vamos a matar a Grog. En fin, cosas de héroes. T'Challa con gusto presta su nación para ayudar a Visión y ser la primer línea de defensa de la Tierra, por lo que todos se preparan para la batalla. Y bueno, como a Steve le decomisaron el escudo, T'Challa ordena que le den un reemplazo, y yo creí que esto significaba que veríamos el escudo holográfico, que igual ha tenido un par de ocasiones, pero no, le dio unas garrillas ahí medio raras. Mientras tanto, Star-Lord y compañía llegan a Nowhere y aunque tratan de enfrentar a Thanos es ridículo, pues él ya consiguió la gema de la realidad y puede hacer lo que se le cante el culo, aunque es raro que no decida hacerlo permanente. Pudo ser el fin de Drax y Mantis, pero Thanos no quiso. Gamora es capturada por él y algo muy chido es que previamente Gamora le pidió a Peter que si llegaba a darse el caso mejor la matara, porque ella conoce algo que Thanos no debe saber, una decisión imposible que la verdad deja muy bien a Star-Lord el que sí haya tenido la fuerza para hacerlo, porque aunque la ama y por supuesto que no quiere hacerlo, se lo prometió sobre su madre y es más importante para él cumplir su promesa. ¿Cuántos puntos ganó Star-Lord con esta escena? Hasta le cayó bien al suegro, lástima que al rato nos va a hacer enojar, pero bueno, no por ser un mal personaje. Y es que Thanos se lleva a Gamora porque como las gemas de la Tierra se las confió a sus hijos, la siguiente gema que busca es la del alma. Curiosamente es la única que nunca nos mostraron en películas pasadas. Se tenían cientos de teorías sobre esto, unas más fumadas que otras, como que Tony era la gema del alma, what the fuck, pero nada que ver. Acá nos contaron algo nuevo. Resulta que Gamora sabe dónde está, porque Thanos la envió a buscarla hace tiempo, pero ella mejor se quedó callada. Como Nebula decidió ir tras él para vengarse, gracias a ella descubre esto y por querer salvarla y no dejar que la sigan torturando gracias a ella, como Nebula le ha recriminado toda su vida, finalmente Gamora le revela la ubicación, un tal planeta Vormir, donde lo recibe una figura espectral bastante familiar. Hijo de perra, aún sigues con vida. Excelente cómo rescataron el hecho de que Red Skull fue enviado a quién sabe dónde en Capitán América. Como les dije, desde esa peli esto estaba planeado, o sea, no contemplando que apareciera acá, pero por el efecto que usaron se dejó claro que Red Skull no había muerto, sino que había sido transportado a otro lado. Ahora él es el guía de la gema del alma, y acá es donde les digo que entra mi teoría conspiranoica. Verán, cuando se presenta alguien ante él en Vormir, Red Skull los llama por su nombre y por el nombre de sus padres, Thanos, hijo de Allars, y en Endgame le dice a Natasha el nombre de su verdadero padre, uno que Natasha ni siquiera conocía, por lo que si Red Skull tiene el poder mágico de saber quiénes son tus verdaderos padres,
¿por qué llama a Gamora la hija de Thanos? Podríamos pensar que es por la presencia o relevancia que ha tenido en su vida, como con Clint, que nombra a su madre en lugar de a su padre, pero si es así, ¿por qué con Natasha mencionó a alguien que ni siquiera conoció, en lugar de Alexei, por ejemplo? Y si Gamora en verdad es la hija de Thanos, producto de una aventurilla con una vieja verde, y por eso precisamente la escogió a ella para ser su hija adoptiva, para pensar. En fin, la gema del alma tiene una condición para obtenerse, y es que debes sacrificar lo que más amas, o aquello que amas. No creo que necesariamente sea a quien más amas, sino que si vas con alguien que mínimamente quieres, vale. Pero bueno, sea como sea, Thanos, justo de todos sus hijos adoptivos, a Gamora es a la que más quiere, porque será, y con todo el dolor de su corazón y un temazo dramático a más no poder, arroja a Gamora al precipicio para cumplir con su destino, siendo esta la muerte definitiva de Gamora. O al menos de esta. Acá les traigo un dato curioso que ni siquiera yo me sabía, y es que yo siempre creí que acá medio le habían jugado chueco a James Gunn matándole a Gamora, pero nada que ver. Resulta que James Gunn tenía planeado matarla en Guardianes de la Galaxia 2. Ella iba a ser la que se sacrificara en lugar de Yondu, porque Zoe Saldaña no quería durar tanto en el papel, pero lo convencieron de que no lo hiciera y les quedó excelente, porque su muerte aquí sí se siente bastante correcta. Lo que sí no entiendo, y es la razón por la que creía lo contrario, es por qué terminaron trayéndola de vuelta. Yo creía que Gunn se había adaptado a la situación, pero no fue así. De todos modos, la forma en la que la trajeron fue bastante buena, pero eso ya es tema para otro video. Thanos consigue la gema del alma, por lo que solo le quedan las dos de la Tierra. Una la está llevando Mo a Titán, pero no va a llegar porque Iron Man y Spider-Man salvan a Strange justo a tiempo. Me fascina que Peter resuelva las cosas con referencias a películas, por cierto. Strange quiere volver a la Tierra, pero Tony no lo considera buena idea. Él pone de excusa de que si van a Titán tendrán el elemento sorpresa a su favor contra Thanos, pero es solo eso, una excusa. Lo que él quiere es que no se repita la batalla de Nueva York. Si vuelven a la Tierra, solo ponen aún más en peligro a todo el mundo, y por eso quiere ir directo hacia él. Strange no está muy de acuerdo con ese plan porque quiere proteger la gema a toda costa y les advierte que si debe dejarlos morir por protegerla, lo hará. Al llegar a Titán no se encuentran con Thanos, sino que los guardianes estaban esperando a que apareciera ahí gracias a Nebula, que también va para allá. Le preparan una emboscada y se da un malentendido, generando más y más interacciones que pasaron a la historia. Where is Gamora? Yeah, I'll do you one better. Who's Gamora? I'll do you one better. Why is Gamora? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Mientras que todos aprenden a tolerarse para formar un plan, a Strange se le ocurre espolearse la vida con 14 millones de probabilidades en las que solo en una van a ganar. Un poco conveniente, capaz que si seguía checando encontraba más. Y este recurso, aunque genera cierto impacto, también medio que arruina la tensión que pueda haber con cualquier cosa, ¿no? Porque está claro que eventualmente los héroes van a ganar, y con esto sabes que todo lo que haga o no haga Strange nos va a encaminar a eso. Pero bueno, a la par, Thor y Rocket se dirigen a Nidavellir, y acá tenemos un caso interesante con Thor, pues en esencia es el Thor que vimos en Ragnarok, mucho más simple y payaso de lo que solía ser. Sin embargo, los Russo supieron encaminarlo mejor, porque todo lo que Thor no sufrió y dejó pasar así como así en Ragnarok, acá lo resiente, incluso llegando a justificar un poco esa película, con que Thor asume este lado más payaso como una especie de método de defensa ante tanta tragedia que le pasó en tan poco tiempo, porque a todo lo que le ocurrió en Ragnarok ahora le tenemos que añadir la muerte de la mitad de su gente, la muerte de Heimdall y la de Loki, sin mencionar la humillación y la impotencia que le hizo sentir Thanos. Acá Thor está en la mierda y supieron representarlo como se debe, sin dejar de lado el cambio que se le hizo al personaje en su franquicia. Well, if I'm wrong, then what more could I lose? Eso sí, una cagadota que honestamente no entiendo por qué sucedió es que decidieron regresarle el ojo, así porque sí. Miren, técnicamente que hayan hecho esto es más coherente con el universo, porque pues en Guardianes ya vimos todo tipo de prótesis avanzadas, así que desde cierto punto de vista sería incoherente que a Thor no se le ocurriera buscar un ojo de estos, pero es que en el sentido narrativo esto deshace algo muy bueno de Ragnarok, le quita aún más peso a todas sus pérdidas, además del paralelismo con Odín, que hacía lucir a Thor facherito. Y les digo que no entiendo la razón de volverle a poner el ojo, porque por ejemplo en una película o serie, sobre todo en una serie, cuando le cortan la mano o un pie a un personaje siempre encuentran la forma de ponerle una prótesis, porque claramente es más difícil estar borrando constantemente una extremidad, así que lo que hacen siempre es ponerle un guante diciendo que es una prótesis recontra mega avanzada y asunto arreglado. En esos casos pues se entiende, ¿no?, que le regresen la mano, pero acá ¿qué problemas hubiera dado esto con las filmaciones o con la actuación de Chris? Solo había
había que ponerle un parche y listo. O sea, creo que es más complicado andarle cambiando el color del ojo en postproducción a hacer que Chris lleve un parche durante las filmaciones. Bueno, creo que en algún punto sí llegó a comentar que se le caía mucho y de hecho el parche de esta película está hecho con CGI por eso, pero en serio es tan difícil ponerle un parche. Hasta donde sé, con los de Odin no había ningún problema, o si había problema pues póngale un parche convencional, de esos que sí van amarrados a la cabeza. Sea como sea, se siente muy soso todo esto y yo lo considero una cagada. Veremos si en Doomsday no le cortan el brazo y luego le ponen otro, que a ver, de que es posible, pero ya sería muy hilarante. ¡Miren eso! ¡Refacciones! You speak Groot? Yes, the total on Asgard. It was an elective. I am Groot. Un momento, ¿cómo es posible que Thor sepa hablar Groot? Se supone que esa madre funciona con vibras emocionales, ¿cómo se estudia eso? En fin, llegan a Nidavellir y como la vida es muy irónica, se topan con Tyrion, el enano gigante que le quitó el laburo a los enanos del mundo, que nos cuenta acá una historia respecto a la creación del guantelete del infinito que tiene muchos problemas. Problema número 1, al parecer Thanos se chingó a todos los enanos cuando su política nos dejan bien claro que es echarse solo a la mitad, pues acá no, acá aplicó lo que le convenía. Problema número 2, ¿por qué en la escena postcréditos de Age of Ultron vemos a Thanos agarrando el guante de quién sabe dónde? Parece todo menos Nidavellir y que era un objeto ya existente que encontró en algún lugar, sin mencionar que la fecha puede no tener sentido, porque como explicas que lo consiga en 2015 y no haga nada hasta 2018. Pero bueno, no hay nada que nos indique que esta escena ocurra en 2015, así que lo podemos dejar pasar. Y problema número 3, ¿qué onda con el guantelete del infinito fake que había en Asgard? En Thor 1, cuando la meta solo era llegar a Avengers y no había planes tan ambiciosos, se les ocurrió meter guiños en la bóveda de Odín, entre ellos este guantelete ya con todas las gemas juntas, que podríamos haber dejado solo en eso, en un guiño, pero el pedo es que tan solo un año atrás en Thor Ragnarok vuelve a salir el guantelete y Hela dice que es falso, validando su existencia. Pero si eso existe desde hace quién sabe cuántos años, ¿por qué acá nos salen con la historia de que Thanos acudió a los enanos en busca de algo capaz de controlar las gemas, dándonos a entender que es la primera vez que se forja un guantelete del infinito? No tiene sentido, pudieron haber dicho que los enanos crearon estos guanteletes hace mucho tiempo y el objetivo de Thanos con eliminarlos a todos fuera que no volvieran a crear nada con ese poder. Eso justificaría todo, pero bueno, no lo hicieron. Solo dejó a Tyrion sin manos, pero eso no le impide crearle a Thor su nuevo martillo, que este tiene un nombre más sin chiste y personalidad. Stormbreaker. That's a bit much. Jonathan? Pero bueno, en lo que Thor crea su martillo, la Orden Negra se aparece en Wakanda para hacérselas de pedo oficialmente con todas sus tropas, y a nuestros héroes no les queda de otra más que pelear, dirigidos por el rey T'Challa. Y vaya rey, verdad de Dios, se pone ahí a decir una palabra que creo que significa fuerza o algo en africano así bien épico, y al grito del mejor Wakanda Forever de la historia, todos se lanzan a la guerra del infinito en una escena tan buena que de verdad te dan ganas de estar en una batalla a muerte. Y con la batalla de Wakanda se nos viene uno de los momentos más gloriosos de la historia de la humanidad. Les voy a contar cómo viví yo esta maravilla. Los que me conozcan seguramente se habrán dado cuenta de que a mí me valen ver los spoilers. Yo soy un ansioso de mierda, yo quiero saber todo lo antes posible de las películas que me interesan. Es algo que no puedo evitar. Sin embargo, con Infinity War pasó algo curioso, y es que o no había spoilers o no los busqué tan a fondo, porque esta es de las pocas pelis que nunca me spoileé nada. Todo lo que sabía de la película lo armé yo mismo en mi mente, con todo lo visto en los trailers y la mercancía, y en muchas cosas acerté, como en qué iban a ser todos los equipos en los que se dividirían los personajes, pero con esto específicamente me faltaba uno. Yo no tenía claro dónde iba a estar Thor, porque me encajaba que estuviera en Titán o aquí o en algún lugar desconocido. En los trailers se lo guardaron muy bien, por ende yo ahí en la premier totalmente virgen viví un momento de éxtasis indescriptible al ver llegar al puto dios del trueno a Wakanda con el tema de los Vengadores a todo lo que da, desprendiendo aura a más no poder, arrasando con todos. El pick indiscutible de Thor. Y a la par de esta genialidad también comienza la batalla en Titán. El plan es emboscar a Thanos entre todos para que Mantis lo duerma y poder sacarle el guantelete, cosa que logran con mucho esfuerzo, pero acá le toca a Star-Lord bajar en la escala de popularidad hasta el piso, porque al preguntarle dónde está Gamora, Nebula llega a la conclusión de que la mató después de encontrar la gema del alma. Y acá debo hacer una aclaración de Endgame de una vez, pues muchos dicen que por qué si Nebula sabía lo que pasaba en Vormir mandó a Clint
Clint y Natasha, y la verdad es que Nebula no sabía nada, no tenía por qué saber, ni siquiera la propia Gamora sabía cómo se conseguía la gema del alma. Ella aquí simplemente hizo una conjetura de que si Thanos volvió con la gema del alma pero no con Gamora es porque la mató después de conseguirla, así que no le echen la culpa a Nebula de cosas que no son. El que sí es muy culpable aquí de pasarse de pendejo es Star-Lord, porque yo entiendo que le frustre y le enoje escuchar que Gamora murió, pero pudo esperar solo unos minutos para desquitarse. Ya le iban a quitar el guante, pero no, tuvo que cagarla. Al menos podemos decir a su favor que esto tenía que pasar para que el futuro en el que ganan sucediera, porque Strange no hizo nadota de nada por detenerlo. Y la batalla en Titán, aunque el escenario también envejeció un poco mal en algunas tomas, es impresionante. Les quedaron bien vergas todas las peleas. Ver a Star-Lord y Spider-Man combinarse con las magias de Strange, Spider-Man usando las patas del Iron Spider, las peleas uno a uno de Strange y Iron Man contra Thanos son una delicia. Bien es cierto que Thanos podría matarlos en un abrir y cerrar de ojos, pero bueno, es una película. Podríamos poner la excusa de que su filosofía de matar aleatoriamente se lo impide, pero no, es una película, no hay que darle más vueltas. No sería entretenido que Thanos use las gemas como debería. De ser así, no tendríamos estas peleazas. La de Strange desborda creatividad y psicodelia, ahí regresándose los hechizos, cada uno más espectacular que el anterior, y la de Iron Man, ni qué decir. Esta era una batalla predestinada. Tony, sin saberlo al 100, sabía que esto pasaría, y Thanos se tomó la molestia de investigar quién fue el que le dio problemas años atrás. Es una rivalidad que, aunque ninguno de los dos se había visto antes, se siente muy palpable, y la pelea es buenísima, que Tony saque de todo con la armadura para ponerle sus vergazos y conseguir hacerlo sangrar, porque sí, aunque fuera solo una gota, vale toda la pena del mundo. If you can make God bleed, then people will cease to believe in him. Lo de que Thanos le tire una luna y la casi muerte de Iron Man fue sensacional. No creo que sea posible que alguien se pudiera sentir decepcionado con esta batalla y con esta película en general. Thanos, como era de esperarse, vence a Iron Man, pero igual reconoce la valentía de Stark y lo respeta por eso, pero ya lo entretuvieron bastante. Es hora de que consiga las gemas de una buena vez, y lo que parecía el final para Tony no lo termina haciendo gracias a que Strange le salva la vida entregando la gema del tiempo, justo lo que dijo que no iba a hacer. Y ya con la gema del tiempo solo falta la de la mente, que con muchos trabajos están intentando resguardar en Wakanda. Al final no pudieron quitársela a Visión y todo se limita a protegerlo como sea. Acá una que todos se saben, o quizá no, es que Hulk sí iba a aparecer en la batalla de Wakanda, y no lo digo por los trailers que estaban bastante alterados, sino porque muchos juguetes representaban una escena en particular. Hulk destruiría la Hulkbuster para aparecer en el último momento a ayudar, pero ojo, no sería el Hulk de siempre. Antes de que eso pasara, Banner y Hulk tienen una discusión de que si se quieren o no se quieren, y total que cuando sale Hulk ya es el Smart Hulk. Los dos se fusionaron. Íbamos a ver al profesor Hulk desde aquí, pero decidieron mejor guardárselo como sorpresa para la siguiente, y creo que al final fue la mejor decisión dentro de las que tenían contempladas, porque así nos dan a entender que Bruce, en el tiempo entre Infinity War y Endgame, aplicó sus conocimientos científicos para lograr eso, y de haber pasado acá habría sido una fusión porque ambos llegaron a entenderse, cosa que sería un tanto apresurada, pues a Hulk con personalidad solo lo vimos en una película, teníamos poquísimo de conocerlo, y que de una se fusionara con Banner voluntariamente no habría estado tan chido. Pero bueno, volviendo con Visión, llega a la conclusión de que es inútil seguir luchando y convence a Wanda de que destruya la gema junto con él antes de que pase algo peor, y lo peor precisamente se aparece ante ellos. Ya perdí la cuenta de cuántas escenas increíbles hay en esta película, pero esta es otra de ellas. Mientras que en Titán mínimo le hacían algo de daño, acá ni eso. Todos y cada uno de los héroes en Wakanda le hacen frente a Thanos uno por uno, y así como vienen son derrotados sin el más mínimo esfuerzo. El único que logra sostenerle la pelea un poco es Steve, con este sensacional momento resistiendo el guantelete, pero igual es inútil. La única esperanza es que Wanda logra destruir la gema, pero para este punto el poder de Thanos es imparable. Deshace lo que hizo con la gema del tiempo y finalmente consigue todas las gemas del infinito, matando definitivamente a Visión. O al menos a este. Por último aparece Thor para tener su revancha, y queda claro que el plan que tenía en mente era totalmente cierto, pues con el Stormbreaker logra herir a Thanos, pero por querer humillarlo como él lo hizo, le dio oportunidad de cumplir con su objetivo.
Este momento generó una sensación indescriptible. Thanos finalmente logró lo que se propuso y poco a poco vemos cómo desaparecen aleatoriamente la mitad de los protagonistas. Empiezan suave con Bucky, pero de inmediato se pone intenso con la desaparición de Black Panther, que esto de inmediato nos jodió el cerebro a todos porque antes de entrar a la peli todos teníamos nuestras quinielas de quién podría morir y tanto los fans como los más casuales asumíamos que personajes nuevos como Black Panther, Strange o Spider-Man estaban exentos de esto. De hecho, ya desde ese entonces se sabía que sus películas tendrían secuela, lo que indirectamente dejaba claro que volverían, pero en ese momento nadie pensaba eso, simplemente estaba el shock de haberlo visto desaparecer y preguntarte quién sería el siguiente. Sam, Groot, Wanda poco a poco se van y es aún más heavy en Titán porque prácticamente todos ahí murieron. Los Guardianes de la Galaxia ya no existen, Strange parece salvarse por su conocimiento sobre el futuro, pero en cuanto sientes tranquilidad desaparece también, y el que más pegó de todos, sin importar todo el odio que le caía a Tom Holland en esa época, la muerte de Spider-Man fue muy dolorosa, figurativa y literalmente. Él, al tener el sentido arácnido, que ya en esta película lo manifestó más claramente, sintió con muchísima más intensidad todo lo que estaba pasando. Su cuerpo literalmente le estaba avisando que se iba a morir, y antes de caer le ruega a Tony por su vida, lo que nos hace apreciar enormemente que hayan decidido hacerlos tan cercanos en Homecoming, porque esto a Tony le duele en el alma. Él se siente culpable no solo por la muerte de Peter, sino de todos, porque él sabía lo que iba a pasar y no pudo hacer más por ellos. Por estas cosas Age of Ultron envejeció como el vino, porque acá resuenan unas palabras que tanto Tony como nosotros ya habíamos escuchado antes. And I'm the man who killed the Avengers. So I'm all dead, Nick. Felt it. The whole world too. Because of me. I didn't do all I could. It wasn't a nightmare, it was my legacy. The end of the path I started us on. Watching my friends die. You'd think that'd be as bad as it gets, right? But nope. Wasn't the worst part. The worst part is that you didn't. Los Vengadores perdieron, Thanos ganó y orgulloso se retira a contemplar su obra, dejando a los héroes completamente devastados en espera de que hagan valer lo que significa su nombre. Y por si no fuera suficiente, la película acaba con un tema buenísimo de Alan Silvestri, totalmente desolador, que se siente el peso y la gravedad de la amenaza que acaban de enfrentar, esta vez sin heroísmo ni grandilocuencia. La melodía solo se encarga de repetirnos una y otra vez la dura verdad que los héroes perdieron, hasta que cae en la melancolía y escuchamos el leitmotiv de los Vengadores en un tono que jamás hubiéramos esperado. Una obra maestra, sin lugar a dudas o debate. Esta es una carta de amor a la vida misma. Qué manera de unir todo, qué buen villano, qué buena banda sonora, cuánta cantidad de momentos inolvidables, cuánta excelencia, por Dios. Y no solo fue gracias a los Russo o a Marcus o a McFeely, esto fue posible gracias a la excelente planeación que logró llevar Marvel hasta este punto. Todos los personajes ya estaban listos y puestos en el tablero para que solo jugaran con ellos, y fue sensacional ver cómo lo hicieron. La película, como podrán ver, no es perfecta, tiene uno que otro momento que ya no envejeció tan bien, o decisiones cuestionables, incluso contradicciones con otros proyectos, pero esos errores son extremadamente diminutos a comparación de todo lo bueno. Fue toda una experiencia ver esta película, que verdaderamente se siente como una guerra, el crossover más épico de la historia, y va a ser dificilísimo, por no decir casi imposible, llegar a superar esto algún día. Pero no perdamos la fe, porque qué ganas de volver a vivir todo lo que se vivió alrededor de esta película. Pero en fin, dime tú lo que opinas en los comentarios. Dale like si el video te gustó, suscríbete y dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Chao, baby. Ahora piérdense, digo adiós, no, era en serio, piérdense. I love to sing about the moon and the June and the spring.